Qué belleza este pasaje. Estaba un poco aterrado hace rato, pensando, ¿cómo resumimos esto? Meterse en la mente de Pablo, es difícil, como te has dado cuenta, ¿no? O si has leído las cartas de Pablo, es así un hombre que, así es como todo, no sé, me lo imagino de repente así, no sé, pareciera que va como diciendo un chorro de cosas al mismo tiempo, ¿no? Da así como largos paréntesis, es difícil. Entonces, quisiera más o menos resumirnos parte de lo que vamos a estar viendo o lo que este pasaje explica a la hora de considerarlo verso a verso. Vamos a estar viendo, con la ayuda de Dios, Romanos 9, del versículo donde nos quedamos la vez pasada, que era el 17, si mal no recuerdo, y vamos a ver desde el 18 hasta el final, ¿ok? Con la ayuda de Dios. Entonces, te platico rápidamente un poco la idea central que con la ayuda de Dios vamos a entender hoy, y después oramos, ¿va? Son estas dos grandes como contrastes que vemos en las enseñanzas bíblicas. Por una parte, vemos este gran contraste o esta gran enseñanza de que Dios es un Dios soberano, ¿cierto? Un Dios que elige a quién salvar, ¿no? O sea, Él es soberano para elegir a quién salvar. Pero por otra parte, y hablamos un poco de la predestinación, ¿no? Pero por otra parte veo esta gran verdad bíblica en cuanto a la responsabilidad del hombre. O sea, yo necesito pues recibir esa salvación soberana, por decir, ¿no? Y dice uno, parece una contradicción ahí. Lo mismo este gran contraste entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios, que son no nada más aparentes contradicciones, son en sí contradicciones. Pero vamos a ver cómo estas dos grandes enseñanzas que parecen como muy lejanas la una de la otra, en cuanto a predestinación y responsabilidad del hombre, y justicia y misericordia, vamos a ver cómo estos dos grandes contrastes realmente se unifican de una manera preciosa, se compatibilizan. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Se compatibilizan, se unifican en Jesús realmente, en su amor. Entonces vamos a estar viendo un poco eso, y bueno, de paso vamos a estar viendo algunas cuestiones un poco complicadas, pero que vamos a tratar de simplificarlas en cuanto al plan de Dios para con Israel, y cosas que también van a quedar mucho más claras en capítulo 11. Entonces, más o menos eso. Y debo recordar que el bosquejo es el texto, porque si no me voy a hacer bolas horrible. Entonces solo vamos a orar, poner esto en manos de papá. Padre precioso, creador del universo, te damos gracias por este tiempo que nos regalas de estar acá, Señor. Es tu espíritu el que nos ha traído acá, es tu amor, ciertamente, es esta fe que tú nos has regalado, la que nos tiene aquí, la que nos ha permitido poner nuestra confianza en tu amor, Jesús, darnos cuenta que sin ti no somos nada. Y te pido que hoy alumbres nuestro entendimiento, hoy alumbres nuestro corazón, nos permitas ver la importancia de confiar sencillamente en tu amor, lo que esto implica, lo que esto no implica. Te ruego que nos ayudes a entenderlo, a abrazarlo, y que, Padre, por favor, me des la claridad en la mente para explicar esto de manera sencilla, de modo que todos podamos ser edificados y transformados para tu preciosa gloria, Señor. Ponemos este estudio en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a resumir a grandes rasgos, vamos a recapitular la primera mitad, ¿no? Para ir viendo algunas cosas. Porque bueno, Pablo, parte de lo que está explicando es los judíos realmente no, o sea, sí tienen privilegios especiales como nación, por supuesto, pero no tienen como palancas más especiales para entrar al cielo en cuanto a salvación se refiere, ¿no? Entonces Pablo va a decir, o sea, delante de la cruz el suelo está parejo y todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos creer, todos necesitamos recibir el amor de Dios, independientemente de si somos judíos o no lo somos. Entonces, probablemente se sentiría como que, pues ya le va a hacer el feo, Pablo a los judíos les va a hacer el feo, porque va a decir que no tienen algo tan especial. O sea, yo tengo palancos con Dios, y como les voy a explicar que no, muchos podrán entenderlo como, es que le está haciendo el feo. Entonces él comienza diciendo, no, ¿cuál les estoy haciendo el feo? Los amo. Es más, tengo una carga en mi corazón
pesadísima por ellos, y es lo que vemos en los primeros 4 capítulos, ¿recuerdas? Cuando dice, oye, o sea, tengo una tristeza y un continuo dolor en mi corazón por ellos. Yo mismo iría al infierno, dice él, con tal de salvarles. Y esto es una carga realmente sana y noble, en el sentido de que creo que todos deberíamos tener una carga por las almas que no conocen a Papá Dios, ¿verdad? Todos. Entonces, en un sentido es un ejemplo a seguir, pero en otro sentido es una carga un poco religiosa y la verdad un poco absurda, porque, o sea, por más que yo le orara a Dios, Señor, yo quiero llevar el dolor de alguien más, porque Él me diría, no te sirve de nada eso, Lalo, porque yo ya llevé el dolor de todos en la cruz. Entonces, a pesar de ser un sentimiento noble, es un poco absurdo, y aparte no serviría de mucho que nosotros cargáramos el dolor de alguien más. ¿Por qué? Porque nuestras almas no tienen el poder de redimir. ¿Sí me explico? En cambio Jesús sí. Entonces, si te fijas, es un contraste, es un sentir noble, pero al mismo tiempo es un Pablo, mira, ya vi que te emocionaste, que los amas, pero yo soy suficiente, yo soy Dios. Y ¿sí me explico? Es un poco eso lo primero que vimos. Si recuerdas, estamos recapitulando y vamos a extraer un par de principios nada más. Vimos entonces esa parte. Después, más adelante, Pablo, después de mostrar este especial amor por los judíos, les dice, o sea, no es para que ustedes separen el cuello, el suelo delante de la cruz el suelo es parejo, pero ciertamente como nación tienen varios privilegios, y vemos que ellos fueron escogidos por Dios para la promulgación de la ley, para las promesas, o sea, de ahí fueron levantados los patriarcas, que son los ancestros de Jesús, y sobre todo a través de la nación judía vendría el Mesías. Vino Cristo, dice el versículo 5, ¿no? Que vino Cristo a través de los judíos. Después les habla de esta, si recuerdas, esta como genealogía, ¿no? O sea, vino Cristo a través de los judíos, dice, pero específicamente los del hijo de la promesa, ¿no? O sea, la genealogía viene de Isaac, que era el hijo de la promesa, no de Ismael. Entonces es una genealogía, porque tú sabes que Abraham tuvo 2 hijos, ¿no? Y tuvo a Isaac, tuvo a Ismael, pero Isaac representa al espíritu, mientras que Ismael representa la carne, y resulta que Dios reconoce solamente al hijo de la promesa, que es Isaac, y al hijo de la carne, que es Ismael, no lo reconoce. Entonces es una genealogía específica, pero que tiene como una enseñanza espiritual detrás, ¿no? Dios no reconoce las obras de la carne, no reconoce a Ismael, ¿me explico? Y sí reconoce las obras del espíritu, sí reconoce a Isaac, tiene una enseñanza cuando habla de esta genealogía, y precisamente de ahí, de Isaac, es que nace más adelante el mismísimo Mesías. Esto está hablando de esto también, les platica en versículo 9, parte de esta promesa, cómo es que Dios le promete este hijo a Sara, si recuerdas, y del 10 al 13 empieza esta gran discusión, ¿no? Sobre la elección de Dios, su soberanía, la predestinación. Estuvimos viendo mucho esta idea de que Dios elige, Dios elige, Dios elige. Nosotros somos bien chafas, estamos todos muertos, no tenemos capacidad alguna de nada, porque somos cadáveres espirituales ahí, y Dios elige, Dios levanta, Dios resucita, Dios hace toda la obra, ¿no? Vimos mucho este énfasis, y ahorita vamos a ver un poco como la otra cara de la moneda, ¿no? Por decir, ves que dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿no? Vamos a ver como el otro lado del filo, ¿no? La parte que corresponde a la responsabilidad humana, pero bueno, ahorita vamos a ver algunas cosas. Y en este mismo énfasis de que Él elige del 10 al 13, vemos, ¿no? Como Él elige a Jacob, o Él ama a Jacob y a Esaú aborrece, ¿recuerdas? Y incluso Él los elige antes de que ellos hubieran hecho mal o bien, lo cual nos hace hacernos preguntas como, o sea, ¿cómo es posible que Dios aborrezca a una persona, por ejemplo, si es una persona muy moral? ¿O cómo es posible que Dios ame a una persona si es una persona muy inmoral? ¿No? ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer estas cosas? A lo que creo yo, Dios contestaría algo así como, pues puedo hacerlo porque yo soy Dios, soberano y omnipotente, no cuestiones, yo sé por qué hago las cosas, ¿no? Y vimos mucho este énfasis de Dios eligiendo. Podemos llegar a pensar, pues qué mala onda Dios que algunos elige y algunos no elige para salvación. Y a lo que podemos o debemos aprender, nosotros no somos quienes para juzgar a Dios y decir Dios es mala onda, ¿no? Porque si yo oso juzgar a Dios, me estoy convirtiendo a mí mismo en el centro moral del universo, y eso está mal. Él es quien decide a quién salva o a quién no salva, a quién muestra misericordia y a quién no. Y recuerdas que pone este ejemplo del faraón, ¿no?
Yo lo elegí para mostrar mi poder, para mostrar que yo soy soberano, que yo decido a quién salvo y a quién no. Y por otra parte, vimos con este ejemplo del ¿te acuerdas? O sea, ¿sí te acuerdas? Bueno, o sea, si yo decido endurecer mi corazón, eso es algo que yo decido, Dios lo único que va a ser afirmar esa necedad en mí. En ese sentido, tiene todo que ver con mi responsabilidad, no nada más con la soberanía de Dios, sino que son las dos cosas, ¿verdad? Él es soberano y yo soy responsable. Versículos 19 al 33 es donde nos vamos a centrar ahorita. Mira cómo termina diciendo del 14 al 18, versículo 18. De manera que de quien quiere, Él tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. O a quien quiere como afirmarle ese sentido de necedad, Él lo va a hacer por la sencilla razón de que Dios honra las decisiones, familia, sean buenas o sean malas. Dios es un caballero, ¿okay? Si yo tomo una buena decisión, Él va a honrar esa buena decisión y va a afirmar esa buena decisión en mi corazón. Hay pasajes que me muestran esto. Si yo tomo una mala decisión, Él va a honrar esa mala decisión y va a afirmar esa necedad en mi corazón. Entonces, cuidado con endurecer tu corazón hacia Dios, ¿no? De hecho, hay pasajes donde dice, ya no podían creer por estarse resistiendo, Juan 12, ¿no? Por estarse resistiendo, llegó un momento en que ya no podían, ya no era posible. Y sabes qué creer, y sabes que no hay un estado más trágico del alma, que ya me endurecí tanto yo, que llega un momento en que Dios mismo me endurece y ya no puedo desendurecerme. Qué trágico es eso. Y aquí quiero apelar armenianistamente, si quieres, a tu voluntad de decir, Señor, ayúdame a no endurecerme, quiero disponer mi corazón a no endurecerlo. ¿Me explico? Y estas son dos verdades que están en la Escritura todo el tiempo. Mi responsabilidad, la soberanía de Dios. Y mira, versículo 19 dice, qué larga intro da, disculpen, pero necesitaba recapitular, pero fíjense, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Está como diciendo, pues, o sea, ¿cómo? Dios endurece a quien quiere y tiene misericordia de quien quiere. Pues, ¿por qué pues sin culpa? Qué mala onda Dios que ahí decide que unos se van a endurecer y otros no lo van a... Así, qué mala onda, ¿no? Y dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, si Él decide que yo me pierda, ¿cómo peleo con eso? Pues entonces ya no tiene caso que yo trate de decidir creer o de decidir responder a su amor. Ya no tiene caso, ¿cómo voy a resistirme a su voluntad si Él ya determinó que me voy a perder? ¿Sabes qué? Esto es una como queja, pero que al mismo tiempo está como tratando de echarle la culpa a Dios. Si yo me pierdo, es tu culpa, Dios. Es tu voluntad que yo me pierda, pues ¿sabes qué? Entonces es tu culpa. ¿Qué no? Y pensamos, esto es muy viejo. ¿Qué no hizo esto Adán en el Génesis? ¿Dónde estabas, Adán? La mujer que tú me diste, ¿no? Me engañó, yo digo, no, la engañé, pero yo no hice nada. Fue la mujer que tú me diste, tratando de culpar a Dios por su pésima decisión. Esto lo hacemos todo el tiempo, familia. Tratar de culpar a Dios por cosas que Él nos hace ciertamente responsables, ¿no? Y lo hacemos todo el tiempo. O sea, queremos quitarnos de esa responsabilidad cuando Dios mismo nos dice todo el tiempo, no, eres responsable, necesitas elegir. Piénsalo. Si yo no tuviera la capacidad de tomar la decisión de responder al amor de Dios, sería como una especie de robot, ¿no? Sería como una especie de robot. Y eso es contradictorio con la naturaleza de Dios y con su plan, porque imagínate, o sea, no, yo es que necesito a alguien que me ame, entonces como no me encuentro a nadie, me voy a comprar un robot y lo voy a programar para que diga, te amo, te amo, te amo. Entonces cada vez que yo quiera que así me amen, yo le voy a picar el botón y que vaya a hacer y me va a abrazar así, y ya eso me va a sanar de mi necesidad de amor. ¿Sabes qué? No, ese robot no te ama, está programado para decir te amo, no, pero tú sabes que ese no tiene voluntad, es un robot. Entonces, así como a ti mismo se te haría absurdo tener un muñeco por esposo o esposa, a Dios mismo igual. O sea, yo no quiero robotcitos, yo les he dado la capacidad de tomar decisiones, y el amor en sí, elegir amar a Dios, tiene todo que ver con eso. O sea, es un acto deliberado de la voluntad. Eso es amar, ¿okay? El amor es una decisión, no es como Hollywood nos lo pone, ¿no? Una especie de sentimiento que viene y va dependiendo de si la persona, no sé, cumple X características. Eso no es. El amor es una decisión. A la luz de la Biblia, el amor es una decisión. Y sería absurdo que Dios no me diera la capacidad de elegir, porque entonces yo sería una especie de robot. Y entonces imagínate, o sea que entonces yo estoy, y entonces Dios me salva y entonces me salvó a fuerza, entonces ir al cielo estaría bien gacho porque
estaría yendo a un lugar al que realmente no quiero ir. Las personas que no van al cielo es porque no quieren ir. ¿Me explico? O sea, y lo decía el pastor Iberta hace un tiempo, ¿no? Decía, Dios no es que, entre comillas, manda a las personas al infierno. Las personas que van al infierno van ahí porque se les pega la gana. ¿Me explico? Entonces mandar a una persona al cielo es mala onda, porque están forzándolo a ir a un lugar al donde él no quiere ir. Porque las personas que van al infierno, o sea, no al cielo, van al infierno porque quieren. ¿Sí me explico? Entonces es absurdo pensar que no hay una responsabilidad que cae sobre mí en el momento de elegir recibir la salvación de Dios. Las dos cosas son verdad. Y dice uno, ay, es que esto es difícil de conciliar. Por supuesto que es difícil de conciliar. De hecho, es imposible de conciliar. Es como dos cosas que suceden en universos como paralelos. Lo platicábamos hace poco, ¿no? Pensar en la roca inamovible que se encuentra ante la fuerza que mueve todo. Es como, o sea, ¿cómo lo haces? No, o sea, son dos universos paralelos. De hecho, que no tienen punto de comparación. Piénsalo, o sea, la divinidad y la humanidad son cosas que se miden en escalas completamente diferentes, porque Dios es santo, Dios es aparte de todo lo creado, la humanidad es algo creado, Dios es el creador de todo. Entonces es incomparable, o sea, piensa, no es que Dios es como más inteligente que cualquier hombre, o más antiguo que cualquier hombre, o más sabio que cualquier hombre. Dios ni siquiera es para compararlo dentro de la escala de los hombres. Lo mismo el hombre, no es que es una especie una versión chafa de Dios, ese es el hombre. No, se miden en escalas completamente diferentes y aparte, la divinidad y la humanidad son completamente aparte y incomparables. Pero a pesar de ser incomparables, piénsalo, son compatibles. La divinidad y la humanidad no son comparables, pero son compatibles. ¿Dónde vemos compatibilizadas la divinidad y la humanidad? En la persona de Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Sin dejar de ser Dios, tenía la absoluta soberanía de predestinar a quien Él quisiera, y al mismo tiempo, porque la divinidad es compatible con la humanidad, y eso está en Jesús, Él era absolutamente responsable, o se hizo responsable, en el sentido de obedecer a su papá, y tomar decisiones, o sea, ¿no? Jesús mismo tomó forma humana y el humano en sí lleva la imagen de Dios, que es la capacidad de tomar decisiones. Jesús, el Dios soberano, se añade humanidad a su deidad, incluyendo la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces estas cosas que no se comparan, que no se pueden conciliar, la absoluta soberanía de Dios junto con la responsabilidad del hombre, lo incompatible o incomparable se compatibiliza en la persona de Jesús, 100% Dios, 100% hombre. A mí me hace sentido verlo así. No estoy diciendo que lo entendamos al 100%, pero creo que por lo menos hace descansar las discusiones internas, ¿no? Entre el alma y el corazón. O sea, Jesús es la imagen de Dios, es decir, es Dios mismo, y al mismo tiempo porta la imagen de Dios, o sea, es 100% hombre. Y me hace perfecto sentido a mí, espero a ti también. Y es eso. Dios nos cautiva con su gracia perfecta, de modo que nosotros respondamos enamorados. No porque tenemos que, sino porque queremos hacerlo, pero es movidos por algo que Él pone en nosotros. Él pone el querer como el hacer, ¿no? Y Él me cautiva no como un humano mañoso que me quiere cautivar para algo malo. Me la quiere, entre comillas, aplicar y manipularme para salirse con la suya. Ok, Dios sí se quiere salir con la suya, por supuesto, pero ¿sabes? Si Dios se sale con la suya es para mi beneficio. Es la diferencia entre un hombre y Dios también, o sea, entre un hombre caído, pecador, como nosotros, y Dios, ¿no? Tú y yo pensamos en cautivar algo, por lo general, para nuestro propio beneficio, pero si Dios busca cautivarnos es para el beneficio nuestro, porque Él está pensando en nuestro bienestar, porque Él sabe que nosotros le necesitamos a Él. ¿Sí me explico? Y de esa manera Él nos cautiva para, entre comillas, aplicárnosla, entre comillas lo digo, pero para bien, porque está buscando tu bien, ¿no? Me acuerdo en Tasco un tiempo tuvimos un servicio en donde simplemente, bueno, íbamos a hacer unos mensajes evangelísticos y parte de lo que hicimos fue regalarle dinero a la gente. Decir, ¿quién quiere 50 pesos? 50. Entonces regalábamos el dinero para que la gente se acercara y decirles, así como este dinero es gratis, la gracia de Dios es gratis, ¿no? Y a ver, le vamos a dar el dinero gratis a quien sea la primera buena persona que se acerque, ¿no? Entonces, fue curioso porque la gente como que se acercó. Y básicamente lo que les estábamos ofreciendo a través de esto era que la vida eterna es gratis, que lo único que tienen que hacer es creer en Jesús, ¿ok? Y había un tipo por ahí, ¿no?
no les hagan caso. No, esos los quieren bendecir y regalar dinero. O sea, era para el bien de la... Entonces, él mismo como que, no les hagan caso porque nada más quieren regalar dinero. Yo también quiero. O sea, ¿sí me explico? Es como, no es algo, no es para el mal. Dios nos cautiva, pero es para nuestro bien. ¿Ok? Y bueno, es importante esto, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? Ok, ok. Después viene en versículo 20, por si no entiendo esta parte, que Dios ha decidido enseñar estas dos verdades al mismo tiempo, que Él es soberano y que yo soy responsable. Es así. Y si no, lo empiezo a entender y bien, no, porque no me parece esto, porque creo que tú deberías hacerlo de esta manera, Dios. ¿No? Porque creo que eres mala onda por juzgar a algunos y mala onda por salvar a otros y mala onda por no dejar clara esta contradicción. Yo me quejo ante Dios. No deberías gobernar así el universo, Dios. Entonces Dios me regaña por si llego a pensar eso en mi corazón, en mi mente. Versículo 20, mas antes, hombre, a ver, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿No? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Piensas? Nadie hace eso, ¿no? O sea, no está ahí el alfarero haciendo y la jarrita como que, óyeme, a mí no me gusta así. No, o sea, eso no pasa, es lo que está diciendo Pablo. Eso no pasa. Y de la misma manera, tú y yo fuimos hechos del polvo, y no es para que tú y yo le andemos diciendo a Dios cómo se supone que gobierne las cosas, cómo se supone que Él determine, no, su verdad. O sea, que me quejo que, es difícil de compatibilizar tu verdad, o lo que sea que yo le discuta a Dios. Él me está diciendo, ¿quién eres tú? ¿No? Me recuerda un pasaje en Mateo 20, te lo platico rápido, Mateo 20, 1 al 16, se trata así, muy platicado, te lo voy a decir, pero nada más para extraer el precepto. Si recuerdas, este hombre que contrata a varias personas para trabajar con él, y resulta que cada una de estas personas contratadas, él les dice, trabajen conmigo y yo les voy a pagar una jornada, ¿no? de determinado tiempo. Algunos llegaban al principio de la jornada y se chutaban, 8 horas de jornada. De repente llegaban otros cuando faltaban nada más 5 horas para acabar la jornada, otros cuando faltaban 3 horas, y todos trabajaron con él, pero algunos trabajaron más tiempo que otros, ¿no? Y al final, a todos les pagó lo mismo. Entonces, los que habían trabajado, por decir, 8 horas, órale, me pagó piensa, o más bien, el que trabajó 2 horas le pagaron lo de 8, entonces el de 8 había dicho, a mí me van a pagar 4 veces más, ¿no? Y a la mera hora les terminan pagando lo mismo. Entonces, por si los que les pagaron por sus 8 horas, lo mismo que a los que les pagaron 2 horas, dijeran, pues qué injusto, yo trabajé más, me tendría que haber dado más. Termina diciendo, a ver, pues ¿de quién es la lana? Yo quedé contigo en una jornada y es lo que te estoy pagando. Sí, pero el otro trabajó menos y le diste... Sí, ¿y tú qué te metes? Es mi dinero. ¿Te acuerdas? Yo soy soberano para decidir cuánto le pago a quién. O sea, no es para que alterques conmigo. No alterques con Dios, lo que está diciendo, ¿no? ¿Y sabes qué? Si Dios decide no mostrar su misericordia para con algunas personas y mostrar solamente su justicia, y si Él decidiera en este momento a todos nosotros fulminarnos y llevarnos al mismo infierno, eso no lo haría menos justo a Dios, lo haría simplemente justo. ¿Ok? Lo haría justo. Porque lo justo sería que tú y yo fuéramos fulminados al infierno todos en este instante, ¿cierto? Eso sería lo justo. Ya si Él a su justicia añade misericordia, en esta aparente contradicción de la que ahorita vamos a hablar, bueno, nadie de nosotros es nadie para reclamar eso. No alterquemos con Dios. Y dice el versículo 22, ¿y qué? O sea, ¿y a ti qué? Si Dios, versículo 22, me quedé en el 21, ¿va? Sí, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Es una pregunta retórica, ¿no? Una pregunta retórica es aquella que tiene una respuesta implícita, ¿no? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Que no es soberano Dios para hacer lo que quiera con el material o el alfarero? Pues claro que es soberano, pues es su masa, ¿no? O sea, si al de efectos especiales de la película se le ocurre hacer un vidrio de azúcar para ponerlo en el apartamento, en la escena, o hace un vidrio de azúcar para que lo exploten con una dinamita, pues, el que hace los vidrios de azúcar es soberano, entre comillas, o en parte,
para hacer lo que Él quiera con su material. Es lo mismo, ¿no? ¿Quién soy yo para andarme ahí discutiendo con Dios? ¿Y qué? ¿Y a nosotros qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira para hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, dice, preparados para destrucción. ¿Qué si Dios predetermina a alguien para perderse? Él es completamente soberano y yo no soy nadie para reclamarle absolutamente nada a Dios. Y habla ahí de vasos de ira preparados para destrucción, literalmente. Eso no lo hace menos justo, lo hace más bien justo. Y ya. Y para hacer notorias, bueno, ahorita va, porque aquí hay un contraste impresionante. Un poco ahorita ya vimos cómo se compatibilizan estas dos discusiones entre la elección de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿no? Un poco ya vimos esa parte, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver cómo también se unifican estas dos grandes discusiones entre la justicia y la misericordia de Dios, ¿no? O sea, si Él muestra su justicia, pues Él es soberano, Él tiene todo el derecho de hacerlo, pero me encanta porque el hecho de que, escucha por favor, el hecho de que Dios sea absolutamente soberano y tenga todo el derecho de mandar a todos al infierno, que Él es soberano para hacerlo, si quiere, eso, familia, no significa que Dios no quiera mostrar misericordia. Ahora, el hecho de que Dios muestre su misericordia, que ciertamente lo hace, no nos da derecho a nosotros a exigirle que nos perdone. Dios no está obligado a perdonarme. Si Dios estuviera obligado a perdonarme, ya no sería misericordia, ¿no? Porque sería, tú estás obligado, tú me debes misericordia. Y la misericordia no es una paga, es un regalo. ¿Sí me explico? Entonces, si Dios estuviera obligado a mostrarme misericordia, significa que me la debe, entonces estoy haciendo a Dios deudor, cuando Dios no es deudor de nadie, y la misericordia es un regalo, no una paga. Ok, entonces, fíjate cómo aquí ya pasamos de lo que es esta discusión de la predestinación, responsabilidad y cómo se compatibiliza en Jesús, 100% humano, 100% Dios. Y luego viene esta otra discusión entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios, ¿no? Si Él quisiera condenar a todo mundo, es así, lo haría. Pero eso no significa que no tenga el anhelo de mostrar misericordia. Es más, ¿quieres saber cuán grande es el anhelo de Dios de que no seamos condenados? Es tan grande su anhelo que murió por nosotros. Piénsalo. ¿Te suena la frase hablar de bulto? ¿Sí te suena? Nosotros la usábamos, mamá, ay, no me hables de bulto, ¿no? Porque era así como, ¿y qué crees, mamá? Que llegué así de la escuela y no sé qué, y mi compañero me pegaba así, mira. Entonces le pegábamos para mostrarle cómo me habían pegado en la escuela. Y me, oye, no me hables de bulto. Ya entendí, ok, te pegaron, pero no me hables de bulto, no tienes que hablar de bulto. No hables de bulto, para dejar claro el mensaje. No me tienes que pegar para hacerme entender que te pegaron. Perdón, no, mira, no quiero ser irrespetuoso con la escritura ni mucho menos, pero yo creo que Dios habló de bulto para mostrarnos cuánto nos ama. ¿Quieres saber cuánto te amo? Dice Él. ¿Quieres saber cuánto te amo? Te amo así, mira, así te amo, mira, así te amo. Piensa en la cruz. Él habló de bulto. No nada más me dijo cuánto me ama, demostró su amor con un hecho y entregó su vida por mí. A ese grado, así de grande es el anhelo de Dios de salvarme. ¿Okay? Entonces, el hecho de que Él sea misericordioso, justo, no significa que no tenga el anhelo de perdonarme, y el anhelo es tan grande como lo que ves en la cruz. Pero el hecho de que Él sea misericordioso, que ciertamente lo es, no me da a mí el derecho de exigirle que me perdone. Su misericordia no lo hace menos soberano. ¿Hace sentido? Él es misericordioso y soberano al mismo tiempo. Y es difícil de entender. ¿Por qué? Porque eso es una contradicción en sí misma. Porque piensa en las definiciones de justicia y misericordia. ¿Qué es justicia? Es sí darme lo que sí merezco, ¿cierto? Merece el infierno. ¡Pum! Eso es justicia. Sí darme lo que sí merezco. ¿Y qué es misericordia, familia? No darme lo que sí merezco. ¿Y cómo es posible que Dios sí me da lo que sí merezco y al mismo tiempo no me da lo que sí merezco? O sea, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que Dios manifiesta su justicia y su misericordia al mismo tiempo? Piénsalo, ¿dónde sucede eso? En la cruz. Es la contradicción más extrema que existe. Pero hay tanta tensión en los términos justicia y misericordia, están tan en contra uno del otro, que generan poder para salvación, y son en sí mismos. Dice la Biblia que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, es donde se unifica la justicia y la misericordia, donde Dios me muestra su justicia y al mismo tiempo su misericordia. ¿Por qué?
Porque en la cruz puedo ver a qué grado Dios aborrece mi pecado. Lo odia tanto que lo cargó sobre su Hijo y cargó la propia ira de Dios así bien extremo. Pero al mismo tiempo la cruz me muestra su misericordia, porque me muestra lo que Él está dispuesto a hacer para que yo no cargue ese juicio, que es cargarlo sobre sí mismo. ¿Me explico? Entonces estas dos grandes discusiones entre la justicia y la misericordia se unifican, se besan en la cruz, dice el Salmo 85:10, que la justicia y la paz se besaron en la cruz. Y ahí está, ¿no? Estas dos grandes discusiones hallan una respuesta en Jesucristo, en la ejecución del amor. En la ejecución del amor de Dios. Y cuando yo creo en eso, ahorita va a hablar una gran discusión, va a hablar ampliamente sobre la fe. Cuando yo creo en ese amor, porque ese amor, ¿qué hizo? Consumó la fe. ¿Qué no dice Hebreos 12? Que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. ¿Verdad? Él consuma la fe a través de esta obra que Él hizo, que constituye una contradicción entre la misericordia y la justicia, pero que en Cristo se besa. Es maravilloso esto. Y aquí enfatiza esta otra parte. Mira, después de hablar de su gran soberanía, mira el versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, y es más, si lo viste, hace un atisbo de eso desde el versículo 22, cuando dice, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soporta con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. El énfasis es destrucción, ira, juicio, pero ¿viste cómo habla de mucha paciencia? ¿Qué no Dios tuvo mucha paciencia para con Faraón? Ella dice que Dios endureció a Faraón, sí lo dice, pero después de que Faraón se endureció a sí mismo un chorro de veces, hasta que Dios, si recuerdas el ejemplo, hasta que Dios, que fue buenísimo el ejemplo, hasta que Dios afirma eso. Entonces, pero para llegar a eso, esperó, fue paciente. Y antes de pasar a esta parte de la misericordia, nada más déjame decir una cosa. Es importante que no malinterpretemos, familia, la paciencia de Dios. Dios es paciente para con nosotros, es misericordioso para con nosotros, pero es muy importante que no malinterpretemos esa paciencia. ¿Ok? Pensando quizá que la paciencia de Dios en realidad es debilidad. A ver si es cierto, pues no me juzga. A ver, que me caiga un rayo, a ver si es cierto. No se atreve, es gallina Dios. ¿Sabéis que hay gente que piensa así? Quizá no lo dice así tan abiertamente, pero en su corazón creen que Dios no es suficientemente poderoso. Si no es suficientemente poderoso como para parar un tsunami, porque eso creen. Lo cual es erróneo, obviamente, pero pues no ha de ser suficientemente poderoso como para juzgarme. A ver si es cierto. Y creen que la misericordia, la paciencia de Dios es una debilidad, ya sea literal, o sea, no puede juzgarme, no tiene la capacidad, o una debilidad como de carácter, como diciendo, es blandengue, no se atreve, como no puede, no es capaz o no se atreve. Dios es blandengue. ¿Por qué? Porque en el mundo lo contrario a misericordia, es lo que es visto como fortaleza, ¿me explico? Pero en la economía de Dios, mostrar misericordia realmente es algo soberano, increíble, pero el hombre lo malinterpreta, pues, no se atreve. Cuidado. O sabes, otra manera de malinterpretar la misericordia y la paciencia de Dios sería pensando que como no me está cayendo un rayo, ¡pum!, por hacer las babosadas que estoy haciendo, entonces Él de seguro ha de aprobar mi pecado. Yo creo que a Él le late que peque. Yo creo que Él solapa, que Él aplaude mi pecado, que a Él le parece. Él está de acuerdo conmigo, y hay gente engañada que vive así. Ayer lo estudiábamos, ¿no? Un rey súper corrupto que pensaba que Dios estaba con él, cuando no es cierto. ¿Sí me explicó? Como no me pasa nada, Dios ha de estar conmigo. Cuidado con malinterpretar la paciencia y la misericordia de Dios. Si Dios no nos fulmina en un instante es porque nos está dando pie y nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, familia, de que cambiemos. Cuidado con pensar que Dios aprueba, aplaude o solapa nuestro pecado. Cuidado, por favor. Y como te decía, le añade a esta justicia, le añade la misericordia. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Te fijas? Él también predetermina para salvación, así como predetermina para juicio. Él es soberano, y estas dos cosas son una realidad, tanto su misericordia como su juicio. Pero fíjate, ahí está. Hay gente que nomás nunca recibe la misericordia y entonces es objeto del juicio de Dios, ¿no? Hay gente que recibe la misericordia de Dios y entonces Jesús en su lugar carga ese juicio, entonces es salvo. Y Dios es quien elige eso, quién se salva y quién no.
Y al mismo tiempo yo elijo si recibo o no recibo la misericordia. ¿Sí hace sentido? Esto también está de la mano con esto que hablábamos de mi responsabilidad y la soberanía de Dios y todo esto. Espero no estarte haciendo bolas, pero espero haga sentido. O sea, está hablando de que Él también predestina a algunos para salvación. Ahora, así como Dios añade misericordia a su justicia y nos muestra que ciertamente Él es soberano, sí, pero también tiene el anhelo de perdonarme, y te lo deja a ti, tú eliges. Tú eliges. Y la elección no es entre ser juzgado y no ser juzgado, ¿eh? La elección es entre ser juzgado sin Cristo o ser juzgado en Cristo. ¿Se entiende? O sea, exacto. Si no tengo a Cristo voy a ser juzgado y me va a caer la ira y me voy a ir al infierno. Pero si creo en Jesús, no es que Él no me juzga, sino que me juzga en Cristo. Y el juicio que yo merezco cae sobre Cristo y yo creo en eso y entonces no voy al infierno. Es increíble esto. Pero fíjate, así como Dios añade a su justicia misericordia, vamos a ver cómo Dios añade a aquel que no es judío a su plan de salvación. Fíjate, versículo 24, a los cuales también ha llamado. Está hablando entonces de la gente que recibe misericordia y aquí específicamente habla de las personas que no son judías, ¿no? Esto a final de cuentas, nada más rápido, en la economía de Dios no se trata de judíos o no judíos, a final de cuentas se trata de los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús, ¿no? Pero aquí aplica este principio a las personas no judías, cómo hallaron gracia los no judíos. No está hablando de todos los no judíos, obviamente, sino de los no judíos que deciden creer en Jesucristo. ¿Hace sentido? Y cómo ahora, aún a pesar de no ser judíos, pueden tener entrada a la salvación. Mira, dice, a los cuales también ha llamado, hablando de estos vasos de misericordia, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como te digo, de los gentiles que reciben la salvación. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, ¿no? O sea, antes, Dios, o no, sí, antes de que los gentiles entraran al plan de Dios, el plan, o los elegidos eran solamente los judíos, ¿no? Es el primer pacto que hace con ellos, un pacto basado en la obediencia del hombre a Dios. Pero ¿qué pasa? Que los judíos desobedecen a ese pacto, no reciben, ¿no? Y entonces esa rebeldía del judío, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, trae entrada al gentil. No sé si me explico. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Y lo vamos a ver dentro de 2 capítulos. Romanos 11 habla de esa parte. Cómo Dios utiliza en sus manos la rebeldía de su pueblo para injertar a su plan a aquel que no es judío también. ¿Significa esto que era parte del plan de Dios que los judíos no creyeran en él? Obviamente no. No es como que era su voluntad, entonces que Dios necesita que yo peque para que... No. Pero sí, a pesar de la rebeldía de ellos, Dios es capaz, ¿no? O sea, no era la voluntad de Dios que los judíos no recibieran a Jesús, no era su voluntad, pero Dios es experto en llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿te acuerdas? Entonces, aunque no era la voluntad de Dios, Él convierte eso en una oportunidad para mostrar misericordia, ¿no? En lo que no es, Él lo llama lo que es, y aún una rebeldía. O sea, piénsale, es que Dios es experto en eso. Dios es experto en eso. O sea, hay tantos ejemplos de eso. Pero Él llama lo que no es como si fuera. Hay uno que, híjole, es que me voy a hacer bolas, entonces me da cosa tratártelo de decir. Pero Dios es experto en eso, ¿ok? Pero ahí te va. Es que si no me voy a distraer y no vamos a acabar. Mejor vamos a seguir, ¿va? Espérame. Entonces añade Dios a los gentiles que no son judíos a su plan de salvación también, ¿no? Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Son injertados los no judíos al plan, ¿no? Ya para que todos sean un solo pueblo, judíos y gentiles, a través de la fe, obviamente. Y después dice el versículo 27. Porque aquí, entra un tema un poquito complicado. Vámonos de bolón, porque al final vamos a hablar muy claramente de la fe. Cómo la fe en Cristo unifica estas dos contradicciones y unifica a judíos y no judíos y chilangos y japoneses y de dónde... O sea, todo en Cristo hace sentido cuando creemos en Él, ¿ok?
va a llegar a ese mensaje como muy sencillo. Pero bueno, vamos a ver algunas cositas. No está tan difícil. Mira, vamos a verlo. Versículo 27. Aquí entra una como aparente contradicción, porque dice, también Isaías clama tocante a Israel. Clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Achis. O sea, dice que clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, o sea, está hablando de un chorro. Tan solo el remanente será salvo. Ahí como que entonces ya no son un chorro, son poquitos, es un remanente. Entonces, ¿cómo, Dios? ¿Son muchos o son poquitos? Pues son los dos, ¿verdad? Y básicamente la manera de entenderlo es, esta promesa de los innumerables descendientes de Abraham se refiere a todos los que crean, porque Abraham es el padre de la fe. También es ancestro de los judíos, que es de donde vendría Jesús, que es el que nos salva a todos, ¿ok? Pero entonces es como que hay que nada más como separar un poco la información y decir, ok, es esto por acá y esto por acá. Entonces, estos innumerables, este gran número que es como la arena del mar, se refiere a los que creen, los que son como hijos de Abraham, no como no como de linaje judío, sino hijos de Abraham en el sentido de la fe, ¿verdad? Y después dice, tan solo el remanente será salvo. Esos poquitos se refiere como a los judíos literalmente, no tanto a los descendientes espirituales por fe, sino al remanente judío. Y es así, o sea, quedaría solo un remanente, porque debido a que muchos no creerían. De todos los judíos así, que Dios creó, ¿no? Muchos empezaron a revelar desde el Antiguo Testamento, y lo vemos todo el tiempo, cómo Dios los tiene que juzgar por su rebeldía, y los reduce y los esparce. Y vemos en Isaías 1 al 12, ¿no? Una serie de juicios en contra del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Isaías 22 vemos cómo Dios también se ve en la necesidad de juzgar a su pueblo. Paz. Isaías 28 al 35 también, un chorro de juicios en contra de Judá, de Israel, del pueblo de Dios, ¿no? Entonces él, por su rebeldía, se ve en la necesidad de disciplinarlos, te digo, de reducirlos, de esparcirlos. Y después, ya incluso fuera de la historia bíblica, ¿qué me dices de Hitler? ¿Cuántos mató? Millones de ellos, ¿no? Y Dios de alguna manera todo esto lo permite, o sea, pues sí, porque hay un odio. El antisemitismo es precisamente eso, el odio a los judíos, ¿verdad? Entonces, ha sido un pueblo perseguido, ha sido un pueblo que, pues así, disciplinado por Dios, probado por Dios de muchas maneras, ¿no? Entonces, a final de cuentas, bueno, este remanente podemos, bueno, entenderlo de varias maneras. O sea, Dios trae estos juicios, por ejemplo, a través del cautiverio asirio, ¿no? Y Dios los libraría de eso después, pero para librarlos de eso tendrían que morir muchos de camino y quedarían unos poquitos. Después, también este remanente habla, por ejemplo, de cuando los libera del cautiverio babilónico. Bueno, también tienen que morir muchos, tienen que ser muchos disciplinados y quedan muy poquitos. ¿Me explico? Y de esos poquitos, ¿te acuerdas de Isaías 11 cuando dice que de la vara del tronco de Isaí saldría un retoño, el Mesías, todo esto? Está hablando de que todos los judíos así serían reducidos al ser disciplinados por Dios, y de esos poquitos saldría el Mesías. ¿Ok? En ese sentido habla del remanente físico judío, literal, del linaje judío. Pero también también la Biblia me habla de un remanente como espiritual, en el sentido de que a pesar de los años y a pesar de Hitler y de todo el antisemitismo en el mundo y en la historia, Dios tiene un remanente. Ahorita los judíos siguen siendo una nación, ¿qué no? Están esparcidos, sí, son pocos, sí, pero va a haber un remanente que va a prevalecer hasta el final, y Dios, lo vamos a ver en Romanos 11, ¿no? Hasta que todo Israel sea salvo, haciendo referencia a este remanente judío, de personas judías que nunca morirán. O sea, por más que todos los enemigos del pueblo de Dios tratan de deshacerse de los judíos, Dios los va a preservar como nación, aunque sean poquitos, y los va a restaurar al final de los tiempos, cuando, como dice Zacarías 12:10, mirarán al que traspasaron, ¿recuerdas? Y va a venir el fin del mundo, la gran tribulación, los 7 años, tantas cosas que hay que explicar ahí, ¿verdad? Pero a la mitad de la tribulación, los pocos judíos que queden, van a entender que Jesús era Dios, y Dios va a tener este remanente de judíos literales. ¿Sí se entiende? Entonces, los que son muchos son los de la fe, judíos y no judíos. Bueno, pues sí, ¿no? Todos, como descendientes de Abraham por la fe, ¿no? Sí. Y los descendientes como literales, como por linaje, que son pocos, pero que van a ser preservados hasta el final. Espero no estarte haciendo bolas, realmente lo espero. ¿Estoy haciendo bolas? No, espero que no. Ok, pues vamos. Es que decía mi cuate, son cientos de datos, cientos de ellos, ¿no? Entonces es difícil explicar tanta cosa.
Pero por ahí va, ¿no? Porque, bueno, cientos de datos le hacía. Ok, entonces, versículo 28. Fíjate cómo un poco habla de esta parte también, de cómo Dios va a ejecutar su juicio sobre la tierra, pero aún en medio de ese juicio que vendrá paz sobre la tierra. Pero y tengo entendido que sabemos ya estas cosas, ¿no? La tierra va a ser juzgada en algún momento por Dios. Va a iniciar lo que conocemos como la gran tribulación, el fin del mundo, que puede iniciar en cualquier momento, dura 7 años, ¿verdad? Y durante esos 7 años Dios va a restaurar a los pocos judíos que hoy por hoy quedan, básicamente. Y habla un poco de esto, mira, porque el Señor, versículo 28, ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Esto tuvo un cumplimiento parcial en días de Isaías, por supuesto, pero también apuntaba a un cumplimiento plenario en los días de los últimos tiempos. Espero también no estar diciendo bolas, versículo 29, pero tiene varios cumplimientos esto, y también se refiere al final, como lo que te estoy diciendo. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, Dios tuvo misericordia de su pueblo en tiempos de Isaías, y va a tener misericordia de su pueblo al final de los tiempos. Porque ahí lo declaran en Isaías 1, ¿no? O sea, si Dios no nos hubiera dejado descendencia, si no se hubiera apiadado de nosotros, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra. Y recuerda esta historia de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fue juzgada Sodoma y Gomorra, en pocas palabras? Sin piedad. Acabaron con todititos paz esta ciudad que era toda caracterizada por el pecado, por la lascivia, ¿no? La idolatría. Entonces Dios paz los juzga y acaba con todititos en Sodoma y Gomorra, ¿no? Y entonces los de Isaías dicen, el pueblo de Dios dice en Isaías, qué bueno que no nos pasó así, sino que tuvo misericordia, aunque sea de unos poquitos. Entonces está hablando de ese mismo remanente, ¿no? Que tiene un cumplimiento en la historia y tendrá un cumplimiento como final también. Entonces, y como Gomorra seríamos, dice, semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras justicia. Bueno, aquí un poco, termina con eso, ¿no? Son en realidad pocos judíos que al final serán restaurados junto con todos los que no son judíos que crean en Dios. A final de cuentas, todos unificados por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y aquí hace esta clara discusión sobre la fe. O sea, donde todo esto se unifica, estas grandes discusiones en la mente y en el corazón sobre la elección de Dios y la responsabilidad del hombre. Esta gran discusión sobre el juicio de Dios y la misericordia de Dios. Esta gran discusión, ¿no? Sobre, a ver, ¿judío es el que es como de linaje o el que es como que en su corazón? O cómo? Todo eso se unifica a final de cuentas en Jesucristo, en la cruz, en la ejecución del amor de Dios y en nosotros simplemente creyendo en eso. Y esa fe que justifica, que salva, que llena de esperanza a todo aquel que cree. Por eso termina el capítulo diciendo, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es el pensamiento central. Créeme, creo que Dios quiere que aprendamos estas verdades sencillas, más que cualquier otra, más que ahorita clavarnos en discusiones teológicas sobre... No. Siempre la manera más sencilla de entender la Escritura por lo general es la correcta, ¿no? Y aquí la discusión o todo este tema termina hablando de la fe. Fíjate, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Me encanta. O sea, está hablando, si ambos estaban como buscando la justicia, ¿cómo es que unos la hallaron y otros no? ¿No? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, y especifica que es la justicia que es por fe, no es la justicia que es por obras, ¿verdad? De la que habla Pablo en Filipenses 3, ahorita te lo leo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia también, pues no la alcanzó. O sea, ¿cómo? Pues porque hay una justicia superior a la justicia que es, pues, de obras. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a sus discípulos, de cierto os digo, que a menos que su justicia supere a la justicia de los escribas y fariseos, no podrán ver el reino de Dios? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Ay, ¿dónde estaba, Dios mío? Ya ni me acuerdo. Ahorita te digo, espérame. Bueno, no me acuerdo, pero ¿te suena o no te suena? Está en uno de los evangelios. Por aquí tiene la cita. Pero bueno, es una parte donde Jesús les dice, ¿no? De cierto os digo que si su justicia no supera a la justicia de los escribas y fariseos, no podrán ver el reino de los cielos. Y aquí vemos vamos a pensar como dos tipos de justicia, ¿no?
una justicia que es buscada a través de las obras, que es la que en la que estaban tratando de agarrarse muchos judíos, y la justicia que es por la fe, ¿no? Que muchos gentiles la alcanzaron, ¿no? Y entonces, ¿y por qué unos la alcanzaron y otros no? Versículo 32, porque iban tras ella, hablando de los judíos que no la alcanzaron, no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿no? Como estaba escrito desde antes, dicen las abuelitas, en versículo 33, hablando de esta piedra, como lo pone Isaías también en su profecía, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, algunas cosas sobre esta última parte. ¿Cómo podemos tener una justicia superior a la justicia que se busca por obras? Pues a través de la fe. ¿Y por qué es superior? Porque una es una justicia propia, ¿no? Yo me rifo, yo hago mi devocional, yo voy a la iglesia, yo hago buenas obras, yo confío, yo le echo ganas, yo soy cura, yo soy no sé qué, ¿no? Lo que sea que creo que son mis obras que van a hacerme comprar la salvación o ganármela. Y ok, supongo que soy una persona, pues sí, moral, y en cierto sentido, pues justa, ok. Pero es una justicia que supongo que es, pues sí, es menos peor que la de, no sé, un violador asesino. Es menos peor, sí, no estamos diciendo que no. Pero no es suficiente para alcanzar la salvación, o para, pues sí, ¿no? Básicamente. ¿Y por qué es superior? Porque la Biblia dice, ¿te acuerdas? 2 Corintios 5:21, que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, ¿te acuerdas? Seamos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es mi oración que cada vez que escuches ese versículo, así como quien canta una canción favorita, digan ese versículo. Todos deberíamos sabérnoslo de memoria, familia. Bueno, empezando por mí, ¿verdad? Que lo dije mal, pero todos deberíamos sabérnoslo de memoria. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero qué importante, porque es ser hecho justicia, que es diferente a, pues yo me rifo y yo soy medio justo. Soy hecho justicia, y ya lo hemos visto. Ser hecho justicia de Dios no es como tener la justicia de Adán antes de la caída, o tener la justicia de un buen arcángel, ¿no? O la mejor versión de mí mismo. Eso no es justicia, es tener la justicia de Dios mismo, y de hecho es más que eso, es ser hecho justicia de Dios en Jesucristo. ¡Wow! Por eso es superior. ¿Puedes verlo? Y me encanta, Pablo mismo, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento, reconoce cómo es así, pero mucho, mucho mejor. ¿Te acuerdas Filipenses 3:4? Yo sé que sí te acuerdas. Mira, aunque yo también, mira, Pablo dice, mira, si se tratara de como alcanzar la justicia, de echarle ganas, de ser religioso, de alcanzar mi justicia por las obras de mi carne, si se tratara de gloriarse en la carne, yo soy un filete miñón, diría Pablo, ¿no? O sea, yo soy el más rifado carnalmente, soy un filete así, no sé, un ribeye así jugoso, así con pimienta, así bien pleno, si se tratara de gloriarse en la carne. Pero no se trata de gloriarse en la carne, y él mismo lo dice, fíjate. Aunque yo tengo también de qué gloriarme, de qué confiar en la carne. Versículo 4 de Filipenses 3. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo me rifo más, ¿no? Es más, miren, y les presume su pedigrí, ¿no? Fíjate. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El vato era súper religioso, tenía todo lo que se necesitaba para tener la justicia como humana más cañona. ¿Me explico? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, o sea, órale, era celoso de las cosas de Dios, servía a Dios, según él, pero servía a Dios, ¿no? Perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, según él, pero irreprensible, o sea, nadie le ganaba, ¿ves? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¡Guau! Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, dice otra versión, para ganar a Cristo y ser hallado en Cristo, en Él,
No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si eso no te mueve, les decía ayer, híjole, tócate aquí el pulso igual y no estás vivo. Que nos mueva esto, por favor. Es la justicia que es por la fe. No se trata de tratar de alcanzarlo con buenas obras. No se trata de confiar en mis obras. Y piénsalo. O sea, lo platicábamos también hace poco. O sea, qué difícil es confiar en Dios, la verdad. O sea, porque decimos, es que es solamente confiar. En un sentido, bueno, es sencillo, pero no significa que sea necesariamente fácil. Porque piensa, o sea, no puedo, evitar pensar en... ¿Sabes quién es Bill Gates? Un hombre con mucha lana, mucha, que está invirtiendo millones de dólares, literalmente, decenas de millones de dólares, no sé, mensuales al año, en una inversión que se está haciendo en un búnker que están construyendo en Noruega. ¿Has oído hablar de eso? Una especie de bodega que están metiendo ahí en el corazón de una caverna en Noruega, en un refrigerador natural que es así como lleno de nieve alrededor. Están metiendo en la caverna así una bodega donde están comprando un chorro de semillas de todos los lugares del mundo y tienen unas bodegas así impresionantes. Y el vato pone y pone lana porque sabe que el sol está envejeciendo cada vez más y que está escupiendo como explosiones solares que están afectando el campo magnético de la Tierra hoy por hoy, que se están moviendo incluso los polos y que ¡ay, ya va a acabar el mundo! ¡Ay, a los mayas! Entonces, y todo eso. Entonces, como el vato está así, todo así, entonces dice, no, pues voy a invertir lana. Bill Gates, el mismísimo Bill Gates, mete un chorro de lana. ¿Y en qué crees que está confiando? Pues en su lana, ¿no? Yo hice Microsoft, como te explico, tengo un chorro, compro un chorro de semillas. Cuando venga Dios, pues me meto en la caverna, no pasa nada, tengo mis semillas, pasan los 7 años y yo aquí la armo, ¿no? O sea, piensa, qué difícil. O sea, pues está confiando en sus propios recursos y si es el más millonario del mundo, pues, o sea, tiene que cambiar toda la información científica de los astrónomos que dicen que ya está envejeciendo el sol, que en cualquier momento va a suceder una catástrofe global y todo, y todos los datos científicos que él tiene y todo el dinero. Él tiene que soltar todo eso y decir, confío en ti, Señor. Renuncio a todo, porque tú has dicho que si yo creo en ti, tú me vas a arrebatar antes de que venga todo ese juicio y no voy a necesitar ni una sola semilla de ese búnker. Piensa, o sea, todo alrededor te invita a confiar, ¿no? Pues tengo la lana, y dices, eso no aplica a mí porque yo no tengo tanta lana como Bill Gates. Ok, pero piensa, hay un chorro de cosas en las que dependemos, o sea, todo nuestro entorno, ¿no? O sea, que es físico, ¿no? Y tenemos necesidades físicas con cuerpos físicos. Pues lo más lógico es confiar en soluciones físicas, ¿no? Una nueva chamba, una nueva circunstancia, un cambio de estado civil, no sé. Y empezamos a confiar en cosas, pensando que otras cosas van a salvarme de lo que no quiero vivir, ¿no? Mi infierno personal, ¿no? De no tener hijos, o de no estar casado, o de tantas cosas que construimos como nuestro infierno personal y buscamos salvadores falsos para salvarnos de nuestros infiernos falsos. ¿Te acuerdas que estudiamos eso hace tiempo? O sea, y necesitamos soltar eso y confiar en que Dios dijo, hey, el que creyere en mí no será avergonzado. Y antes del tiempo del fin, va a ser arrebatado. ¿Cómo? Pero avísame un ratito antes para llevarme mi cartera y mi iPod. No vas a llevar nada. Así como viniste, así. Y tu ropa se va a quedar ahí, o sea, todo. Requieres fe. Una sencilla confianza que Jesucristo es poderoso para hacer eso. Y es ciertamente un don sobrenatural de Dios, que necesito pedirle a Dios que me lo otorgue para poder realmente confiar y poder ver con los ojos de la fe y no con todo lo que me sugiere el entorno, mi cuerpo, mi corazón, todo mi ser. Ok, espero haga sentido. Ya con esto terminamos. Mas Israel iba tras una justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino por las obras, un poco lo que estamos hablando, y tropezaron. Pero el que creyere no será avergonzado. Y es mi oración que el día de hoy realmente cada uno de nosotros, cristianos o no, podamos pedirle a Papá Dios que nos conceda el don sobrenatural de la fe en su soberanía. Y que ponga en nosotros el deseo de recibir voluntariamente ese don. Para que toda discusión interna
haga sentido y hallemos esperanza y salvación en nuestro Señor Jesucristo. ¿Me ayudan a orar? Vamos a orar. Familia, híjole. Vamos a poner esto en manos de Dios. Señor, gracias te damos por este tiempo, tu verdad que es profunda, sencilla a la vez. Te pedimos que el día de hoy podamos abrazar esta sencilla fe, esta certeza, mediante una convicción profunda, interna, que parte de dentro a fuera, una certeza de que tú eres poderoso, Señor, para salvarnos, de que no necesitamos confiar en nuestros recursos, ni en nuestras obras, ni en nuestra religiosidad, sino simplemente depositar nuestra confianza en que tú eres Dios y nos amas y has dicho que eres poderoso para salvarnos. Lo hiciste en la cruz, demostraste ser poderoso al resucitar de entre los muertos, al vivir una vida perfecta, y queremos simplemente depositar nuestra confianza en tu palabra, Señor. Gracias te damos porque en tu cruz, Señor, en la ejecución de tu amor perfecto y divino, se resuelven toda discusión en cuanto a tu soberanía y nuestra responsabilidad, en cuanto a tu misericordia y tu justicia. Todo en la cruz se centraliza porque tú has determinado esa majestad en la cruz, Señor, en donde todas las cosas serán reunidas en Cristo. Te pedimos que hoy nos persuadas de esto, Padre, sobrenaturalmente, y que podamos realmente vivir transformados a la luz de estas verdades. Por favor, enfoca nuestra mente y confirma estas verdades en el fondo de nuestro corazón. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.